Hola a todos. En este vídeo te contamos 9 historias de terror reales vividas por camioneros en plena ruta. Testimonios impactantes, sucesos inexplicables y relatos que han pasado de boca en boca entre conductores que saben que la carretera también puede ser un lugar maldito. Primera historia. En 2013, Mike Jennings, un camionero con más de 20 años de experiencia, conducía de noche por la autopista enero del 70, en un tramo desolado entre Utah y Colorado. Era una ruta que conocía bien, pero esa noche todo se sentía diferente. Había una niebla espesa y un silencio antinatural en la radio, como si las ondas se apagaran. A la altura del marcador 147, vio a un joven en la cuneta, con chaqueta vaquera y pantalones rotos, haciendo señas para que parase. Mike no solía recoger autoestopistas, pero algo en la expresión del chico lo convenció. Frenó y le abrió la puerta. El joven subió en silencio y se sentó mirando al frente. Mike le preguntó si estaba bien, pero no obtuvo respuesta. Tras varios minutos de tensión, el joven susurró: «Murieron todos, menos yo». Mike giró la cabeza confundido, pero el asiento estaba vacío. No había nadie. Frenó en seco, bajó con una linterna, buscó por todo el arcén, pero no había rastro del chico. Al día siguiente, en una gasolinera, Mike contó lo ocurrido a otro camionero. Este le preguntó si había pasado por el marcador 147. Al parecer, hacía una década un autobús escolar se estrelló en ese punto, muriendo todos los niños excepto uno. Un adolescente que vagó herido durante horas hasta que murió congelado en la cuneta. Desde entonces, decenas de camioneros afirmaban haber visto al mismo joven, pidiendo ayuda para luego desaparecer sin dejar rastro. Segunda historia. En 2017, Luis Rodríguez, un camionero mexicano que transportaba maquinaria pesada entre Monterrey y Chihuahua, relató una experiencia que jamás pudo olvidar. Era cerca de las 2 de la madrugada, cruzando un tramo desértico de la carretera 45. Encendió la radio CB para mantenerse despierto, y comenzó a escuchar una transmisión extraña. Una voz femenina decía repetidamente: «Ayúdame, estoy atrapada, kilómetro 267». Una y otra vez, siempre el mismo mensaje. Luis intentó responder, pero no obtuvo contestación. Pensó que sería una interferencia o una broma pesada, hasta que, al pasar por el kilómetro 267, notó un brillo metálico entre unos arbustos. Detuvo su tráiler y bajó con la linterna. Lo que encontró fue espeluznante: un coche totalmente calcinado, volcado fuera de la carretera. Dentro, aún se distinguía el esqueleto de una mujer sujetando un micrófono de radio CB en el asiento del conductor. Aterrorizado, llamó a emergencias y esperó a que llegaran. Los forenses confirmaron que el coche había estado allí al menos 6 años. Lo más inquietante fue que el aparato de radio todavía emitía una señal muy débil en la misma frecuencia que escuchó Luis. Ninguna explicación técnica justificaba cómo un equipo destruido y sin alimentación eléctrica podía seguir funcionando. Desde aquel día, varios camioneros que recorren esa misma ruta aseguran haber escuchado la misma voz en la misma frecuencia. Algunos juran que incluso vieron una figura femenina parada al borde de la carretera, con los brazos extendidos, como si aún suplicara ayuda desde el otro lado. Tercera historia. Turno nocturno en El Paso Dane. En el invierno de 2015, Scott Palmer, un camionero veterano, cruzaba El Paso Dane en California transportando suministros a Reno. Conocido por sus condiciones extremas y su trágica historia, ese tramo de la enero del 80 siempre generaba respeto entre los conductores. La nieve caía con fuerza y la visibilidad era escasa. Scott activó las luces antiniebla y redujo la velocidad. De pronto, la radio comenzó a emitir un zumbido, seguido de voces distorsionadas. Pensó que era interferencia por la tormenta, hasta que una voz clara murmuró: «Tienes que parar, viene detrás de ti». Asustado, miró por los espejos, pero no vio nada. A los pocos minutos, notó como la temperatura dentro de la cabina descendía bruscamente, como si algo helado estuviese con él. De repente, su tráiler se detuvo sin razón. El motor seguía encendido, pero las ruedas estaban bloqueadas. Salió para revisar los neumáticos y notó huellas humanas en la nieve. Descalzas. Iban desde el bosque hasta la parte trasera del camión. Al rodear el vehículo, vio marcas de manos heladas en la lona,
como si alguien hubiese intentado entrar. Volvió corriendo a la cabina y arrancó sin mirar atrás. Al llegar al área de descanso, otro camionero le dijo, ¿también lo viste? El del paso Dane aparece cuando va a morir alguien en la montaña. Según cuentan varios conductores, desde hace décadas una figura sin zapatos se aparece a quienes están en peligro de quedar atrapados en la nieve. Dicen que es el espíritu de uno de los miembros del grupo Dane, que murió congelado intentando buscar ayuda para su familia. Algunos creen que intenta advertir, otros, que busca compañía. Cuarta historia. El pasajero del túnel. En 2010, Jorge L., un camionero chileno que cruzaba regularmente la Ruta 60 entre Valparaíso y Mendoza, relató una experiencia que lo obligó a dejar de conducir de noche. Cerca de las 3 de la madrugada, se aproximaba al túnel Cristo Redentor, uno de los pasos más altos y solitarios de la cordillera de los Andes. Al entrar, notó que las luces del interior titilaban, y la radio comenzó a emitir estática. Cuando miró por el retrovisor, vio una figura sentada en el asiento trasero de la cabina. Era un hombre delgado, con el rostro cubierto de hollín y una chaqueta desgastada. Jorge frenó en seco y se giró de golpe. No había nadie. Pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, así que siguió adelante. Pero, a mitad del túnel, la figura apareció de nuevo, esta vez reflejada en el cristal del parabrisas. Murmuraba algo, pero sus labios no se movían. Jorge no pudo más. Paró el camión en el arcén, bajó y caminó hasta la salida del túnel con el corazón desbocado. Al llegar, un vigilante lo vio pálido y temblando. Cuando le contó lo ocurrido, el hombre solo asintió, no eres el primero. Ese túnel se tragó a varios trabajadores durante la construcción. Dicen que uno murió atrapado bajo un derrumbe, y que aún intenta salir. Desde entonces, varios camioneros afirman ver al mismo hombre, siempre en el mismo tramo del túnel, justo en los minutos más fríos de la madrugada. Algunos lo ignoran. Otros dicen que, si lo ves reflejado más de una vez, es mejor no volver a pasar por ahí. Quinta historia. El convoy fantasma de Alaska. En 2008, Richard Hayes, un camionero que trabajaba para una empresa de transporte en Fairbanks, Alaska, fue asignado a llevar combustible hasta Prudhoe Bay, atravesando la helada Dalton Highway. Era una ruta dura, llena de tramos peligrosos y clima extremo. Lo que Richard no sabía era que ese viaje marcaría el fin de su carrera como conductor. A unos 100 kilómetros de Cold Oat, la tormenta de nieve se volvió casi blanca. Apenas distinguía la carretera. De pronto, en medio del vendaval, vio luces delante de él. Eran 3 camiones en fila india, avanzando lentamente. Pensando que era un convoy al que podía unirse, encendió sus largas e intentó alcanzar al último. Pero por más que aceleraba, no lograba acercarse. Los camiones mantenían siempre la misma distancia, como si flotaran. Durante más de una hora los siguió, hasta que uno a uno se desvanecieron en la nieve. No giraron, no frenaron, simplemente desaparecieron. Richard se detuvo, sin aliento, temblando. Buscó en la radio CB alguna señal, pero solo escuchó una voz masculina que repetía, no salgas, una y otra vez. Aquella noche la pasó dentro de la cabina, sin dormir. Días después, al contar su experiencia en un bar de camioneros, un viejo conductor se acercó y le dijo, esos son los 3 de la tormenta del 83. Se perdieron en la misma ruta. Nunca los encontraron. Desde entonces, aparecen cuando alguien está a punto de perderse, o de morir congelado. Richard jamás volvió a conducir por Alaska. Asegura que, mientras escuchaba esa voz por la radio, sintió que alguien respiraba detrás de su asiento. Sexta historia. La gasolinera cerrada. En 2016, Rafael, un camionero colombiano que cubría la ruta entre Bogotá y Bucaramanga, decidió detenerse en una vieja gasolinera al borde de la carretera. Eran casi las 3:30 de la madrugada, el depósito estaba a punto de vaciarse y no había otra estación en kilómetros. Las luces del cartel parpadeaban y el lugar parecía abandonado, pero al detenerse, una bomba de gasolina se activó sola. Pensando que el sistema era automático, bajó y comenzó a repostar. De pronto, una mujer salió del interior de la tienda. Vestía un uniforme antiguo, descolorido, y tenía el rostro parcialmente cubierto por una gorra.
Le sonrió sin decir palabra y le hizo señas para que entrara a pagar. Rafael dudó, pero la siguió. Dentro, todo parecía salido de otra época, revistas de los 90, precios en pesos antiguos y una caja registradora mecánica. Le ofreció pagar con tarjeta, pero la mujer negó con la cabeza. Al sacar el dinero y mirar el mostrador, notó que la mujer ya no estaba. Escuchó pasos en el techo, luego un golpe seco. Salió corriendo al camión, sin cerrar siquiera el depósito. Cuando arrancó y miró por el espejo, la gasolinera estaba completamente apagada, como si no hubiese funcionado en años. Al llegar al siguiente punto de control, preguntó por la estación. Un agente le dijo que ese lugar había cerrado en 1999, después de que una empleada muriera allí durante un robo. A veces, conductores aseguran verla, intentando seguir con su turno como si nada hubiera pasado. Desde entonces, Rafael nunca más reposta por la noche. Dice que lo que más le aterra no fue la mujer, ni los sonidos, sino que su camión seguía marcando el tanque lleno. Vamos con la séptima historia. Voces en la curva del kilómetro 239. En 2019, Andrés Méndez, un conductor argentino de larga distancia, viajaba solo de noche por la Ruta Nacional 3. A la altura del kilómetro 239, cerca de un tramo montañoso con muchas curvas, comenzó a escuchar voces por el intercomunicador del camión. Pensó que era algún colega con la radio abierta, pero pronto se dio cuenta de que eran susurros confusos, como de varias personas hablando al mismo tiempo. Apagó la radio, pero las voces continuaron. Sintió un escalofrío. Bajó el volumen del motor, y las voces seguían. Venían desde dentro del remolque. Detuvo el camión y bajó con la linterna. Al abrir la puerta trasera, todo estaba en orden. Cajas bien apiladas, sin ruidos. Cuando volvió a subirse a la cabina, alguien, o algo, susurró su nombre justo detrás de su oído. Aceleró sin pensarlo. Al llegar al área de descanso más cercana, contó lo ocurrido. Un empleado le preguntó si había pasado por el KM 239. Andrés asintió. Entonces el hombre le explicó que esa curva era conocida entre camioneros por un accidente masivo ocurrido en 1992, donde murieron 5 choferes al colisionar en cadena por una densa niebla. Desde entonces, muchos aseguran oír voces, gritos o incluso frenazos fantasma al pasar por allí. Andrés juró que nunca más volvería a tomar esa ruta por la noche. Cada vez que lo obligaban a hacerlo, apagaba el intercomunicador, cerraba la cabina con llave, y rezaba para no volver a oír esas voces que, aún hoy, dice seguir escuchando en sueños. Octava historia. El niño del arcén. En 2021, Marcos Silva, un camionero brasileño que transportaba productos desde Sao Paulo hacia el interior del país, vivió un suceso que todavía le cuesta contar. Era de madrugada y transitaba por un tramo rural de la BR 262, rodeado de árboles y sin iluminación. En mitad de una recta larga, sus faros iluminaron a un niño pequeño de pie junto al arcén, vestido con ropa vieja y sucia, mirando fijamente a la carretera. Frenó de golpe. Bajó pensando que quizás se había perdido, pero el niño ya no estaba. Lo buscó con la linterna varios metros a la redonda, sin éxito. Al volver al camión, lo encontró con la puerta de la cabina abierta. Dentro, todo parecía normal, salvo por una cosa: en el asiento del copiloto había una pequeña pelota roja. Reanudó la marcha, pero a los pocos kilómetros la radio comenzó a emitir un murmullo infantil. No era música ni interferencias, eran risas. Risas de niño. Aterrorizado, la apagó. Poco después, escuchó un golpe seco en el techo de la cabina. Luego otro. Y otro más. Como si alguien caminara sobre ella. No paró hasta llegar a una estación de servicio. Allí, el dependiente le preguntó si venía de la BR 262. Cuando le contó lo ocurrido, el hombre le dijo que hace más de 10 años, un niño desapareció por esa zona tras bajarse del coche en un descuido de sus padres. Nunca lo encontraron. Desde entonces, varios conductores han asegurado ver su figura, siempre en el mismo punto, justo antes de que comiencen los fenómenos extraños. Marcos, desde entonces, evita ese tramo por completo. Aún guarda la pelota roja, por si algún día
Alguien vuelve a por ella. Vamos con la novena historia. El descanso maldito. En 2014, Tomás Ibarra, conductor mexicano de transporte pesado, decidió detenerse en un área de descanso vacía entre Hermosillo y Nogales. Era tarde y llevaba muchas horas sin dormir. El lugar estaba desierto, sin luces, pero tenía mesas, baños y una zona para aparcar. Aparcó su tráiler, cerró la cabina y se tumbó a dormir. A los pocos minutos, escuchó golpes suaves en la puerta. Pensó que era otro camionero pidiendo ayuda. Miró por el retrovisor pero no vio a nadie. Volvió a acostarse. Entonces escuchó 3 golpes, esta vez más fuertes, seguidos de un susurro: «Abre, hace frío». Se incorporó de un salto. Revisó los alrededores con la linterna, pero no encontró a nadie. Decidió arrancar y marcharse. Al mirar por el espejo retrovisor, vio a una mujer sentada sola en una mesa de picnic. No la había visto al llegar. Llevaba un vestido largo, cabello negro y parecía observarlo. Cuando volvió a mirar segundos después, ya no estaba. Más tarde, en una parada, le contó lo ocurrido a otro camionero. Este palideció. Le dijo que no debía haber parado ahí. En ese lugar, hacía años, una mujer fue asesinada por un conductor mientras pedía ayuda. Desde entonces, muchos que se detienen en ese descanso aseguran verla, golpeando las cabinas o pidiendo que le abran la puerta. Algunos camioneros han tenido accidentes tras quedarse allí. Otros, como Tomás, se marchan y no regresan jamás. Él lo tiene claro: dormiré en marcha si hace falta, pero en ese sitio, nunca más.